Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez. La palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos. Les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que se hayan levantado muy bien, bendecidos y en victoria. Les saludo a su pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la oportunidad que me da de estar con ustedes una vez más para compartir su hermosa palabra, las buenas nuevas de salvación. Y tal como dijo el salmista, lámpara a nuestros pies. Antes de iniciar, permítame hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo tomando el control de toda circunstancia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amado Dios, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Dios, te damos gracias por este espacio que nos has permitido para poder compartir tu palabra. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos des el conocimiento para entender tu palabra, para comprenderlas y ponerlas por obras. Desde ya oramos para que tomes el control de toda circunstancia adversa que se quiera presentar durante todo este devocional, tanto para mí como para aquellos que van a escucharlo. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy es jueves y para aquellos que aún no saben, es jueves de aguas profundas. Así es. Estaremos tocando temas profundos de la palabra de Dios. Vamos a estar escudriñando la palabra para recibir la revelación de parte de Dios. Así que esté muy atento y apercibido. Como una sugerencia, tome papel y lápiz para anotar aquellos datos interesantes y así pueda crecer en el conocimiento de la palabra. Sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Antes de comenzar, permítame decirle que el tema que hoy estaremos compartiendo no es un tema fácil. Sé que he dicho en algunos jueves de aguas profundas que son temas complejos, pero el tema de hoy para mí ha sido un verdadero reto. Y sin duda puedo afirmar que hasta el día de hoy ha sido uno de los temas más complejos que he tenido la oportunidad de compartir. De hecho, es un tema muy complejo para el mundo entero. Hay muchas doctrinas que se debaten en este tema. Hay diferencias de pensamiento, pero esas diferencias tendrán gran relevancia en nuestra vida después de la muerte. Y así es el título de hoy: después de la muerte y el sufrimiento eterno. Para nadie es un misterio que el fin de todos los seres humanos en la tierra es una muerte terrenal. Y tal como lo presenta el libro de Hebreos 9:26 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esto nos abre una puerta inmensa para poder entender lo que sucede después de nuestra muerte. Algunas personas dicen que la vida del hombre acaba por completo cuando muere terrenalmente. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que luego de esta muerte terrenal nos toca enfrentarnos a un juicio. ¿Pero un juicio para qué? Ya estaremos hablando en breve sobre esto. Una de las razones por la cual he estado meditando mucho en este tema han sido circunstancias que se han presentado en algunas conversaciones con personas en común o simplemente algunos foros de redes sociales. Siempre se debate sobre este tema, porque hay muchas personas renuentes a creer en la palabra de Dios. Y quiero contarles una anécdota que tuve en mi vida personal hace mucho tiempo, y aunque ya conocía de la palabra de Dios, esta conversación de momento me dejó desarmado, me dejó sin argumentos, y quedé meditando en ella, y le doy gracias al Padre porque hoy puedo hablar de este tema con gran seguridad, porque el Espíritu Santo nos ayuda a entender las cosas profundas de Dios. Luego de haber terminado mi jornada laboral, para los que no me conocen, yo soy músico, y luego de terminar tomé la decisión de irme caminando a casa. De repente un compañero me dijo: vamos en la misma ruta, ¿qué tal si nos vamos juntos? Y por supuesto yo le dije: claro que sí. Mientras íbamos caminando, él me comentó ciertos asuntos que habían sucedido en su vida. Una de ellas es que había tenido una enfermedad muy fuerte en su vida, pero que al fin la pudo superar. Yo mencioné una palabra y dije: gracias a Dios, está bien. Pero él en una fuerte negativa y de inmediato me dijo: no fue gracias a Dios, simplemente logré salir adelante. Toda esta respuesta me generó mucha curiosidad. ¿Por qué su comportamiento? Y yo le dije: ¿acaso no crees en Dios? Y él me dijo: no, yo no creo en un Dios que creó a unos seres humanos y que luego los castiga. Como que lo presentan como un Dios de amor, pero está esperando que las personas mueran para llevarlos a un lugar de castigo y sufrimiento. ¿Es acaso esto un Dios
verdadero? Por más que busqué algunas razones para que esta persona pudiera creer, llegó un momento que me dejó sin ningún tipo de recurso. Porque aunque usted no lo crea, no solamente hay personas que piensan de esta manera, sino que hay también doctrinas y denominaciones que han llegado a malinterpretar la esencia de la palabra de Dios. En cierta parte, esta persona tenía algo de razón, y es que Dios ha deparado un lugar de sufrimiento eterno. Pero la palabra de Dios nos demuestra que la intención de Dios nunca ha sido que el ser humano llegue a este lugar. Y razones nos ha entregado suficiente para creer en todo esto. Una de ellas está escrita en Juan 3:16. De tal manera Dios ha amado al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué nos está diciendo? Yo he enviado a mi Hijo para abrir una puerta, una opción de salvación, para que no lleguen allá por causa del pecado y por causa de la maldad que está en la tierra. Esto está deparado para la maldad, para todo aquel que transgrede los mandamientos y el orden de Dios. En primer lugar, la doctrina del infierno no es algo inventado por la iglesia o que ha nacido simplemente por una reforma protestante. Es una doctrina histórica y por siglos la iglesia ha hablado del castigo eterno. Aunque algunas personas hayan puesto todo esto en duda, han transgiversado la palabra de Dios al punto de decir que aún el mismo Satanás podía salvarse. Sí, así es. Aunque usted no lo crea, hay denominaciones y doctrinas que piensan de esta manera. Cuando nosotros pensamos en la doctrina del castigo eterno, el infierno como lo conocemos, hay dos posturas que normalmente las rechazan, y de aquí se derivan múltiples denominaciones. Una de esas dos posturas es el universalismo y el aniquilacionismo. ¿En qué consiste todo esto? Vamos a empezar primero por el universalismo, enseñando que todos se salvarán, diciendo que es contrario a la enseñanza del infierno por la veracidad del Dios de amor, bueno y misericordioso. Y enseñan que todos los hombres serán salvos. Otro fundamento que presenta es que las personas, según lo malo que se hayan portado, tendrán un periodo de penitencia y después de ese periodo irán todos al cielo, a la eternidad con Dios. ¿No les suena esto un poco al purgatorio? Obviamente esto no es bíblico. De casualidad, el jueves de Aguas Profundas pasado, hablamos sobre el Concilio de Milán. Allí se firmó un edicto donde se llevaba un acuerdo de paz entre el Imperio Romano y la Iglesia. Este había matado a muchos cristianos por causa del Evangelio de Cristo, pero decidieron no seguir batallando porque la manera como lo habían hecho no había generado ningún resultado. Y decidieron cambiar la estrategia. ¿Cómo así? Hacer un acuerdo de paz, pero con la intención de que ellos se contaminaran y posteriormente a esto se fueran apartando poco a poco de la palabra de Dios e irla combinando con el poder político, tradiciones y cultura. Un poco de tiempo después, nacieron todas estas teorías y falsas enseñanzas, como la adoración a los ídolos, como la confesión y el purgatorio. ¿Pero qué presentaba esta teoría? Bueno, ellos decían que no hay nadie tan malo como para que Dios lo envíe al infierno, porque Dios es bueno. Pero lo que sí va a haber es un tiempo de disciplina en la que la persona se va a purgar de todo lo malo que ha hecho. Es decir, tú has hecho estas cosas malas, entonces 20 años de purgatorio. Tú has hecho cosas más malas, entonces un poco más de tiempo. Pero luego que hayas pasado todo ese trato, entrarás aquí con todos en el cielo. Podemos notar que es una doctrina de engaño, porque si al hombre se le presenta este tipo de opción, obviamente él va a preferir hacer todo este proceso en vez de vivir una vida llena de restricciones, aunque entre comillas esto tenga un poquito de consecuencias para ellos. Si todo esto es así, dígame usted, ¿para qué vino Cristo a morir a la cruz? Si ya iba a haber un purgatorio en el cual las personas se podían purificar para entrar al reino de los cielos. La cruz deja sin argumento toda esta posición que ha presentado esta denominación y, para ser más exacto, el catolicismo. Mi intención no es de herir susceptibilidades y de ir a atacar a ninguno. La intención es revelar la verdad y hacer salir a algunos de la confusión, porque sé que muchas personas tienen interrogantes con respecto a este tema. Y de esta misma corriente es donde sale la idea
o pensamiento que Satanás y sus demonios también serán salvos después de haber sido castigados por un periodo de tiempo. Y esto haya lógica cuando ya han pensado en lo anterior que hablamos. Si nosotros haciendo pecado podemos ser redimidos después de cierto proceso, ¿qué impide que Satanás y sus demonios también lo puedan hacer? Quiero decirle que todo esto nace de Orígenes de Alejandría, quien se conoce como fundador de esta postura del universalismo. Si usted quiere, puede investigarlo allí en la internet, donde nos afirma que todos estos fundamentos eran católicos romanos y comenzó a expandirse en los Estados Unidos y Canadá de una manera muy fuerte. Y se conoce como la Asociación Unitaria Universalista. Ahora, todas estas posturas, aunque nacieron en ciertos lugares, han tomado lugar en nuestra sociedad sin que necesariamente pertenezcan a esta asociación, que es conocida como Unitaria Universalista. Lo mismo también sucede con la otra posición del aniquilacionismo, que su enseñanza se basa en que las personas que no son salvas son simplemente destruidas, consumidas, y se acaba su historia, pero no castigadas eternamente. Y casi siempre se basan en que eso es contradictorio con un Dios de amor. O sea, diciendo, un Dios de amor a unos salvará y a otros no. Pero no los va a castigar, los va simplemente a fulminar, convertir en polvo y hasta allí se acabó su historia. Y quiero decirles que particularmente esta teoría la vemos centrada en dos grupos o corrientes religiosas. Una de ellas, los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día. Ellos no creen en un sufrimiento eterno y mucho menos que existe un infierno. Y simplemente lo presentan como que si aquellas personas que no aceptaron a Jesucristo como su suficiente Salvador, estas personas se perderán de la gracia de la inmortalidad y simplemente serán reducidos a la existencia después de la muerte. Reciben un castigo y después de eso serán aniquilados sin que tengan un sufrimiento eterno. Pero ¿realmente es esto lo que dice la Biblia? Lo que podemos analizar rápidamente es que se han venido presentando ciertas doctrinas donde van a buscar que las personas no dependan del sacrificio de la cruz y que no puedan comprender las consecuencias gravísimas de no ser alcanzados por esta gracia. Pero ahora, ¿de qué manera podemos refutar todas estas teorías y pensamientos de error? En primer lugar, la existencia del ser humano es eterna, porque la palabra así lo dice, tanto para la gloria eterna como para el castigo eterno. Quiero decirle que todo esto no es fácil poder comprenderlo. De hecho, muchas veces batallamos con esta realidad. ¿Por qué? Porque es muy duro pensar que una madre que uno ama y sabe que es una mujer que humanamente ha cumplido todos sus deberes, ha dado la vida por sus hijos, pero por no creer en Jesús tendrá una condena eterna. Es algo difícil de aceptar. Y muchas veces tenemos luchas porque tratar de aceptar algunas doctrinas bíblicas, como la del infierno, nos cuesta aceptarla. Más cuando hemos perdido familiares que no aceptaron a Cristo en su corazón. Y pensar en su realidad, del lugar donde está, no es fácil. Pero ¿dónde voy con todo esto? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que no se trata de lo que mi corazón acepta, sino de lo que la Biblia me dice. Ahora, es una realidad que si nosotros presentamos esta doctrina del infierno, muchos van a decir como que Dios es amor y es bueno. Y hago un pequeño paréntesis. Es esta una de las razones por la cual muchos han cambiado su doctrina, para no presentar a un Dios que castiga, sino un Dios más bueno. Y esto no está bien, porque la palabra de Dios hay que presentarla tal como es. Pongo un pequeño ejemplo. A muchos les cuesta aceptar la doctrina de la elección incondicional. ¿Cómo así? Muchos dirán, ¿cómo que Dios tiene un pueblo escogido? ¿O cómo que Dios, si es bueno, mandó a matar a muchos pueblos, incluyendo niños y hasta animales? No podemos intentar justificar a Dios. Él dijo que murieran y punto. Dios, en su soberanía y justicia, tiene una razón. Y el problema del hombre está en entender la voluntad de Dios. ¿Cuál? Que aún con todo esto que usted piensa, Dios sigue siendo bueno. Así es, el mismo Dios que sacó a unos de Egipto, se tragó a otros en el desierto. El mismo Dios que a unos prospera, a otros cierra la puerta. El Dios que a uno sana, a otro le pone enfermedad. Y el mismo Dios que a uno da vida, a otro la quita. ¿Por qué? Porque Él es Dios.
aunque esto les cueste poder entender a muchos. Solo analice que el mismo Dios de amor y misericordia, que ha hecho vida eterna para pecadores que no lo merecen, también ha hecho castigo eterno para pecadores que lo merecen. Y eso no es malo, eso es ser justo. Yo creo que lo difícil es poder entender qué hacemos nosotros con vida eterna. Pero no es difícil entender qué haríamos nosotros con un castigo eterno. Lo difícil de entender es cómo gente tan pecadora ha recibido gracia. El asunto del infierno a la final no es tan difícil de entender cuando sabemos que es un justo juicio por personas que rechazaron la benevolencia de Dios, que rechazaron la opción que Cristo compró con su propia vida. Todo esto al final es rebeldía. ¿Sabe por qué sucede todas estas cosas? Porque muchas veces nosotros nos gusta que nos hablen de cosas positivas y de promesas, como la que Cristo nos dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Pero también hay que decir amén cuando dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esa es la parte que no todos quieren. Muchos quieren la vida eterna, pero quieren el camino fácil, en el cual te brindan múltiples opciones para poder adquirirla. Tal como sucede con estas denominaciones religiosas que ya mencionamos, los adventistas y los testigos de Jehová. Y tal como mencionamos, ellos no creen que existe un infierno y un castigo eterno, presentando las teorías que hablábamos al principio. ¿Cómo puede ser que un Dios de amor puede tener un lugar llamado infierno para lanzar a todos aquellos que le desobedecen? Y lo más tremendo de todo eso es que ellos dicen: la mayoría de los cristianos creen en un infierno, teniendo una idea fantasiosa, donde sustenta que cuando la persona muere, si no fue buena, si no aceptó a Cristo, va al infierno. Teniendo con esto una idea popular y no como dice la Biblia. Así lo presentan ellos. Ellos dicen que esto simplemente lo que hace es categorizar a los seres humanos. Al que fue malo va al infierno, va a sufrir un tormento eterno, y al que fue más o menos puede salvarse con una oración o un purgatorio. Y aquellos que son buenos están mirando desde la gloria. Ellos afirman que todo esto son mitos cristianos y que son las mayores mentiras proclamadas desde los púlpitos. ¿Cómo la ven ustedes? Diciendo que los pastores predican la teología del miedo. Estoy presentándole la manera como ellos piensan, para luego presentar argumentos que derribarán todo esto dicho. Otra de las cosas que ellos sustentan es diciendo: ¿cómo que una persona que haya vivido 70 años y que fue malo, cuando muere va a recibir un castigo de más de 70 años? O sea, un castigo eterno. ¿Eso es acaso un Dios justo? Lo que podemos observar con esto es que ellos están mirando la justicia desde otro panorama. Entonces, cuando Dios dijo que mataran a aquel pueblo de Amalek, incluyendo mujeres y niños y animales, esto sería también para ellos un Dios injusto. Pero fue una realidad que Dios hizo bajo una justicia. Otra de las cosas por las cuales ellos no creen en el infierno es porque ellos traducen la palabra que en el original se conoce como infierno como sepultura. O sea que cuando la Biblia está hablando de un infierno, se refiere cuando la persona muere y es sepultada. Esta palabra es conocida como Seol, y más adelante estaremos hablando sobre el verdadero significado de esta palabra. La otra palabra, pero que aparece en el Nuevo Testamento, es Hade, que ellos dicen que en griego significa infierno, pero que para nosotros su significado es sepultura. Sé que nos queda poco tiempo, pero de una manera rápida y efectiva vamos a explicar y a concluir este tema. Lo primero que podemos observar, que la Biblia habla de la muerte de una manera impresionante, y el 35% de la Biblia habla de la eternidad del corazón del ser humano. El ser humano existe hasta que Dios existe, o sea, nunca dejaremos de existir. El problema es dónde vamos a pasar el resto de la existencia. Es necesario entender que aquí solamente somos advenedizos y extranjeros. Estamos de paso. O sea, esto no es el fin de una existencia. Es solo un punto de partida en una eternidad infinita. Hablemos sobre la palabra Seol. Ya hablamos que fue malinterpretada por el significado de tumba. Pero para poder explicar todo esto necesitamos entender el significado de dos palabras en hebreo. Una es Seol, que ya la mencionamos, y la otra Keber.
Esta palabra Seol solamente la encontramos en el Antiguo Testamento, donde aparece 65 veces. Pero ya en el Nuevo Testamento esta palabra no existe, sino que la conocemos como Hades. Porque para aquellos que no tienen la información, la palabra fue traducida del hebreo al griego, donde se incluyó esta nueva palabra, reemplazando la palabra Seol por Hades. Pero ¿cuál es el significado de esta palabra Hades? Antes, permítame aclararle. La palabra Seol no significa tumba. La palabra que se conoce en hebreo como tumba es esta kever que mencionábamos hace un poco. Pero ¿qué sucedió con esta palabra Seol al ser traducida? La razón es que esta palabra Seol no admite plural en su hebreo original. Y la razón es porque es un lugar único. Es como intentar decir Colombia en plural. No lo podemos hacer porque solamente existe una. Y la Biblia describe a este lugar Seol como una nación donde sus habitantes sufren tortura y dolor, y está ubicada bajo la tierra, bajo un tirano llamado Satanás. Ahora sí, entremos qué fue lo que sucedió con la traducción de esta palabra a Hades. Para estos griegos en la antigüedad, creían en Hades como una divinidad, como un dios, el dios de la muerte. Entonces, cuando surge la traducción de la Biblia del hebreo al griego, surge un problema, porque el problema no es traducir palabras, el problema es traducir conceptos. El griego no entendía lo que era el Seol, porque era una palabra única. Entonces buscaron la manera de hacer entender a estos paganos, los cuales tenían más de 20 dioses, que hay un solo Dios, el cual manda al infierno, al pecado y la rebelión contra él. ¿Cómo haremos para que ellos puedan entender ese Seol en la mentalidad de ellos? Bueno, ellos sabían que tenían un Dios llamado Hades, que era el Dios de la muerte. Entonces tradujeron Seol como Hades, para que ellos tengan alguna idea de lo que quería decir. Pero ahora vamos a explicar de que este lugar, Hades o Seol, es un lugar real, un lugar de sufrimiento. Salmos 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De quién está hablando allí? Del Mesías. Cuando Jesús muere, su cuerpo queda en la cruz y luego llevado a la tumba. Su espíritu es entregado cuando él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero la pregunta es, ¿a dónde va el alma? La palabra confirma que él va a las profundidades de la tierra. Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Este verso lo está confirmando, que él bajaría al centro, el corazón de la tierra, por 3 días y 3 noches. Ahora, ¿cómo se llama este lugar? El mismo verso nos lo dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. Esto al mismo tiempo nos está aclarando que en el Seol viven almas, no cuerpos. Ahora vamos a leer esta misma profecía, pero en el Nuevo Testamento, y notará el cambio. Hechos 2:27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y aquí encontramos la traducción griega como Hades. Y esto nos está afirmando que no es una tumba, sino que es el infierno, porque ya confirmamos que Jesús bajó a este lugar, que es en la profundidad de la tierra, que Salmo lo presenta como Seol, pero Hechos muestra su traducción como Hades. Es el mismo lugar. ¿Cuál? Donde Jesús descendió. Ahora, como un dato, la ciencia y la geología moderna llaman al corazón de la tierra endósfera, el cual tiene una profundidad de 7,000 kilómetros y una temperatura alrededor de 11,000 grados centígrados. Esto nos ayuda a entender lo que escribió Job en el capítulo 11:8. Es más alto que los cielos, ¿qué harás? Es más profundo que el Seol, ¿cómo la conocerás? Querido amigo, este Seol es el mismo que está en el fondo de la tierra. ¿Quiénes van allí? La palabra nos dice que los rebeldes, a quienes la muerte los arrebata. Salmo 9:17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Ahora, como una conclusión final, si el Seol fuera una tumba, también los buenos irían para allá. ¿Acaso los buenos no mueren? Y como una evidencia más, Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lugar de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Nota usted que Hades no es una sepultura? Está hablando de un lugar real, un lugar de sufrimiento eterno. Quiero dejarlo con esta reflexión. Obviamente Dios es un Dios bueno, pero la palabra también dice
que es un Dios de fuego consumidor. Y tal como el Señor hizo juicio en la antigüedad, derribando muchos pueblos, el Señor ha decretado un juicio para todos aquellos que se dejaron contaminar por la maldad. Dice 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, y una lista supremamente larga, mencionando que ellos no entrarán en el reino de Dios. Y el Señor lo está hablando literalmente. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo es vida eterna. O sea que sí hay un lugar de tormento eterno y también hay un lugar de vida eterna para todos aquellos que no lo merecíamos, pero que ese Dios de amor nos abrió esta puerta a través de Jesucristo. Todos aquellos que le acepten y lo reciban en su corazón, Él les ha dado la potestad de ser hechos hijos suyos. Espero que todo este estudio, que lo hemos tratado de resumir, haya sido de gran edificación para ustedes. Quiero que entienda que intentamos explicar un tema muy extenso, de mucho de debate, en unos cuantos minutos. Te bendigo enormemente y esto fue Lámpara a tus pies.